Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar la grabación. Y ya la iniciaste, Lore. Ya. Bienvenidos los que ya están ahí. Vamos a empezar con este tiempo de club de lectura para educadores cristianos. Qué chévere que nos hayan podido regalar este tiempo. El libro que estamos leyendo es el libro de las respuestas sobre evolución y la creación. Estamos leyendo el primer volumen, tiene más volúmenes, entonces les voy a enviar aquí en el chat el enlace por si de pronto alguno no tiene el libro y lo desea adquirir. Se los envío acá por el chat. Ya se van uniendo los que faltan. Vamos a iniciar, digamos que ya por tiempo, para que nos pueda rendir mucho. Ahí en el chat les dejé el enlace para que les deje abrir. Y vamos entonces a empezar con nuestro primer capítulo. Estamos leyendo ¿Existe realmente un Dios? Ese es el capítulo que ya deberíamos haber leído y que tenemos leído para hoy. Le damos la bienvenida al pastor René, que ya se encuentra con nosotros también, y él nos va a orientar sobre este primer capítulo. Entonces yo les voy a dar una orientación inicial y vamos a empezar, como siempre, con la oración. Vamos a dedicar este tiempo a Dios para que Él sea quien nos guíe y nos permita aprender mucho en esta mañana. Señor Jesús, gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos permites de club de lectura. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos para aprender un poco más acerca de ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender todo lo que nos quieres enseñar en la mañana de hoy. Te pedimos, Señor, que todo lo que entendamos y lo que quieras que entendamos de este libro se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estudiar acerca de la evolución, acerca de la creación. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos hoy te agrade, sea para tu gloria, para tu honra. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho de pronto algo malo que no te agrade. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás con nosotros. En tu nombre santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Esta parte inicial la voy a orientar yo y pues vamos a dar como unos primeros conceptos acerca de lo que es la evolución y algunos conceptos que vimos en nuestro primer capítulo. En el primer capítulo se hablaba de algunos conceptos y los vimos orientados y los vimos explicados, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es lo que dice la ciencia en relación a estos conceptos. Entonces iniciamos con este primer versículo que está dentro del primer capítulo, que está en Romanos 1:20 y dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Vamos entonces a irnos con el primer concepto, que es el concepto de evolución, ¿cierto? A veces le tenemos como miedo a este concepto. ¿Si les pasa? Díganme por el chat si están viendo bien mi pantalla, si ven ahí que dice evolución. Entonces miren que acá, este primer concepto, vamos a ver el concepto como tal científico de lo que significa la evolución. Entonces, a nosotros cuando nos enseñan acerca de evolución nos dicen que la evolución biológica es una teoría, ¿cierto? Entonces partamos de que no es algo que sea totalmente comprobado, sino que es una teoría científica que busca explicar cómo cambian las poblaciones a lo largo del tiempo, esos seres vivos a lo largo del tiempo y cómo surge diversidad de organismos que existen en la Tierra, ¿cierto? Esa evolución pertenece a la rama de la biología, ya que no en sí es una rama de la ciencia, sino que es una teoría de la ciencia, ¿no? Dentro de la biología entonces intervienen
varias ramas que van a apoyar a lo que entendemos por evolución. Entonces está la genética, que estudia cómo se heredan las características en los seres, está la paleontología que estudia los fósiles, está la ecología que analiza la relación entre los organismos y el ambiente, está la zoología y la botánica que estudia los animales y las plantas, también la biología, también la biología molecular que compara el ADN y las proteínas, y la embriología que estudia el desarrollo de los organismos. O sea que esto que acabamos de ver está dentro de la biología, ¿cierto? La teoría entonces de la evolución busca explicar cómo esos cambios ocurren y cómo las poblaciones existe una variación genética o hereditaria, ¿cierto? Ese es el concepto que vamos a manejar para poder entender nuestro libro. Si no manejamos esos conceptos y me hablan de evolución y me hablan de selección natural y yo no entiendo qué es, pues no voy a aprovechar totalmente mi libro, ¿cierto? Por eso tengo que estudiar también esos pequeños conceptos que están dentro del libro. Entonces, esas características heredadas es a lo que se les llama evolución. Hay tipos de evolución como lo vemos ahí en la imagen, ¿cierto? Hay científicos que apoyan ese concepto y acuérdense de lo que nos dice la ciencia que es un proceso de cambio de características hereditarias de las poblaciones biológicas a lo largo de la vida. Este concepto es el que nos da la ciencia. No significa que por ese concepto no pasen otras cosas, ¿cierto? Y de pronto sí se pueda negar la existencia de Dios, pero hasta el momento el concepto es este, ¿cierto? Para que lo tengamos ahí presente. Por acá y quería que ustedes vieran que hay tipos de evolución. En este caso se les llama mecanismos de la evolución y está entonces lo que ven ahí en el cuadrito, ¿cierto? Selección natural, deriva genética, flujo genético, mutaciones, selección sexual, evolución divergente, evolución convergente, evolución paralela, coevolución. Todas estas son mecanismos de evolución. En el libro, en nuestro primer capítulo, vimos selección natural y vimos también mutaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos conceptos antes de darle paso al pastor René. La primera parte entonces dice la teoría de la evolución, cómo interpreta las mutaciones. La palabra o lo que hablamos de mutaciones está relacionado o está dentro de la teoría de la evolución. Entonces miren por aquí, ¿qué significa? Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN de un organismo. En otras palabras, es una modificación en la información genética que puede ocurrir de manera espontánea o de manera natural en el ADN, ¿cierto? Es un cambio. Ese cambio de información, pues, puede traer un factor ya que se ve a simple vista, sea en los animales, sea en las plantas, en los microorganismos, ¿cierto? Pueden esas mutaciones generar variación genética. La mayoría son mutaciones beneficiosas o no beneficiosas. ¿Cómo creen ustedes que de esta mutación genética podría salir alguna explicación sobre la teoría de la evolución? ¿Cierto? Ahí nos están diciendo como que solamente cambia un gen, que se ve después a simple vista, ¿cierto? Pero ¿cómo podría de ahí salir la explicación de la evolución? Entonces ahí para nosotros sería como algo raro, ¿cierto? Y es que todos esos factores que cambian se van uniendo, se van acumulando para después traer algo diferente que en la evolución podría ser pues un cambio muy grande de esa especie, ¿cierto? Por esa cantidad de mutaciones acumuladas. A eso se refiere entonces la teoría de la evolución interpretada como las mutaciones. Y hay otra que es la otra que yo les estaba diciendo, que es la de selección natural, ¿cierto? Entonces, la de selección natural, ahí vemos como unos pajaritos. Entonces, esos pajaritos tienen una habilidad todos y algunos, y es que tienen el pico más grande, ¿sí lo ven? Entonces, ese pico más grande les va a ayudar a consumir mejor su alimento, ¿cierto? Los que no tienen ese pico más grande, pues van a morir. A eso se le llama selección natural, ¿cierto? Ellos mueren
y los que sí tienen ese pico más grande, pues se van a poder reproducir entre ellos y van a, entre comillas, mejorar la especie. Y a eso entonces se le llama selección natural. Piensen ahí por un momento, cómo esta selección natural nos podría estar hablando también de evolución. Acuérdense que esta es otra ramita de la evolución. Entonces ahí nos habla de la evolución, pues porque ellos al tener como las mismas características y reproducirse, pues van a mejorar un poco la especie y va a cambiar, ¿cierto? Uno de los conceptos que vimos, bueno, por acá dice, la acumulación de cambios genéticos y adaptaciones a largo plazo pueden llevar a la formación de nuevas especies, ¿cierto? Y ya para concluir mi parte, ya vimos toda la parte científica del primer capítulo. Hay algo que con lo que concluyo y es que esta información, ¿cierto? De selección natural, de evolución, hace que la información genética cambie de alguna manera, pero no aumenta, ¿cierto? Que era lo que nos decía el libro. Vamos entonces a pasar ahora sí con el pastor René y espérame, te doy el de administrador. Eso sí, listo, creo que ya, para que puedas compartir. Entonces ya te doy la palabra, ya sí te deja. Listo, mi profe, muy buenos días para todos en esta mañana. Bendiciones. Listo, profe, ya puedo compartir y todo eso. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, yo sé que normalmente, pues digamos que todos pudimos haber leído ese capítulo para esta sesión. Pero pues permítanme hacer un ejercicio y es que vamos a hacer una lectura de algunos extractos muy particulares del escrito del capítulo y luego de ello entonces pues hacemos alrededor de esas lecturas pues vamos a tener unos espacios precisamente de reflexión y discusión. ¿Listo? Entonces, bueno, tengo 19 personas en sala. La intención es que ustedes no me escuchen a mí leer, sino que yo les proyecto aquí y ustedes, por favor, abren su micrófono y lo leen. ¿De acuerdo? Entonces, y vamos a hacerlo al azar. ¿Vale? Y esa palabra va a tener va a ser motivo, digámoslo así, de evaluación el día de hoy. La palabra azar. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, denme un segundo, por favor. Voy a compartir y lo vamos a hacer por fragmentos, por párrafos. ¿Listo? Son pequeños párrafos. Entonces, se preparan allí con su micrófono. Pues chévere si pueden abrir la cámara, si no, no hay ningún problema, pero sí abrir su micrófono. Les invito a que participen con nosotros. Son solo 11 participaciones, no más. No alcanza para todos, o sea, 11 párrafos que vamos a leer. Listo. Y bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. En los primeros 4 párrafos voy a invitar para que nos ayuden y las primeras personas que quieran hacerlo, o sea, primero va a ser voluntariamente, levanten su manito. Ahí, dejen su manito levantada y yo les asigno una, un espacio. ¿Listo? Perfecto. Angie Rodríguez, gracias. Listo. Juliet, Andrea, Carito, Daisy, Alejandra. Listo, hay 6. Necesitaría 5 manitos más, por favor. Y lo vamos a hacer en ese orden. Eso, muchas gracias. Listo. 2, 4, 6, 8. Listo. Me faltarían 3. Esos 3 se van a venir al final. Listo. Entonces, bueno. Se alistan Angie Rodríguez, luego Juliet Jiménez, luego Andrea Guevara y Carito Sierra. ¿Listo? Van a ser las primeras 4 lectoras con las que vamos a compartir este espacio. ¿Vale?
Entonces, listo, vamos a comenzar con el favor de Dios. Angie, ¿puedes ver mi pantalla? Um, no, ya, 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 ya. Perfecto. Buenos días, Angie. Por favor, entonces lees el párrafo. La evidencia del diseño inteligente y el argumento de pared, la lógica científica. ¿Por qué razón se emocionan tanto los científicos cuando descubren herramientas de piedra junto a huesos en una cueva? Las herramientas de piedra son señales de inteligencia. Los científicos Discúlpame, reconocen. Señor, qué pena contigo. Es que creo que estamos ya, ahora sí. ok. Es que creo que se me había corrido una diapositiva y ahora sí ya. Qué pena contigo. Sigue, por favor. O vuelve a arrancar, por favor. ¿Por qué razón se emocionan tanto los científicos cuando descubren herramientas de piedra junto a huesos en una cueva? Las herramientas de piedra son señales de inteligencia. Los científicos reconocen que esas herramientas no pudieron diseñarse solas, sino que son el producto de la inteligencia que las creó. Por lo tanto, los investigadores concluyen correctamente al afirmar que un ser inteligente fue responsable por la creación de esas herramientas. Ok, gracias, Angie. Listo, Juliet, por favor, el siguiente párrafo. De una manera similar, uno jamás observa la Gran Muralla China, el edificio Capitolio de los Estados Unidos de Washington, D.C. o la Casa de Ópera de Sydney, en Australia, y concluir que tales estructuras fueron formadas después de una explosión en una fábrica de ladrillos. Tampoco nadie creería que las cabezas presidenciales de Mount Rushmore fueron el producto de millones de años de erosión. Podemos reconocer algo que fue diseñado por las evidencias de una obra hecha con inteligencia. Muchas gracias, Juliet. Andrea, por favor. Listo, el diseño cotidiano. Vemos objetos creados por el hombre a nuestro alrededor. Autos, aviones, computadoras, estéreos, casas, electrodomésticos y otras cosas. Y aún así, en ningún momento se atrevería alguien a sugerir que tales productos resultaron por medio del tiempo y el azar. El diseño lo encontramos en todas partes. Jamás pensaríamos que el metal por sí solo eventualmente se convertiría en un motor, transmisión, aros y todos los demás elementos que se necesitan para producir un automóvil. Perfecto, muchas gracias. Carito Sierra, por favor. La analogía del relojero de William Paley. Este argumento del diseño está asociado con un clérigo anglicano con el nombre de William Paley, quien escribió sobre este tópico a finales del siglo XVIII. Es particularmente reconocido por su ejemplo del reloj y el relojero que lo produce. Discutiendo las diferencias entre la piedra y un reloj, concluyó que el reloj debe tener un hacedor, que en algún momento debe haber existido en algún lugar, un artífice o artífices, que lo produjeron con el propósito de dar respuestas a una necesidad, entendiendo la construcción y el propósito de su diseño. Paley creía que, así como el reloj implica que un relojero, perdón, no alcanzo a ver ahí, ya, entendiendo la construcción y el propósito de su diseño. Paley creía que así como el relojero implica que un relojero lo hizo, de la misma manera el diseño, ahí ya no alcanzo a ver más. Ok, yo te apoyo. El diseño en las cosas vivientes implica que hubo un diseñador. Muchas gracias, Dey. Listo. Siguiente. Creo que es Daisy es quien acaba de leer. No, Carito. sigo yo paso. Ah, ok, listo. Gracias, Daisy. El enigma del lenguaje celular y la analogía de las letras. La inmensa biblioteca del ADN. La vida está construida sobre información. De hecho, en solo una de las miles de millones de células que conforman el cuerpo humano, la información contenida en los genes podría llenar al menos 1000 libros de 500 páginas. Los científicos ahora creen que esto ha sido grandemente subestimado. ¿De dónde provino toda esta información? Algunos intentan explicarlo del siguiente modo.
Imagine que un profesor coloca todas las letras del alfabeto, de la A a la Z, en un sombrero. Seguido, este sombrero pasa por la mano de cada uno de los estudiantes en su clase y les pide a cada uno que tome una letra al azar. Ok, gracias, Daisy. Luz Ángela, por favor. La analogía del gato. Es fácil para nosotros ver la posibilidad, sin importar lo remoto que parezca, que tres estudiantes seguidos saquen la G, luego la A, la T y finalmente la O. Juntamos las letras y forma la palabra gato. Entonces, el profesor concluye diciendo que dado el tiempo suficiente, sin importar lo improbable que parezca, siempre existe la posibilidad que uno pudiera formar una serie de palabras que formen una oración y eventualmente la compilación de una enciclopedia. Los estudiantes son llevados a creer que la inteligencia no es necesaria para la creación de la vida que nace de los químicos. Ok, gracias. Profe Pau. El error fatal de la analogía. Aparentemente, esto parece un argumento lógico, sin embargo, hay una equivocación fatal en esta analogía. La secuencia de las letras gato, a quien le represente una palabra, quizás para alguien que hable español, portugués, francés, chino o alemán, esta palabra tiene sentido solo para aquellos que conocen el idioma. Dicho en otras palabras, el orden de las letras no tiene ningún significado a menos que haya un lenguaje y un sistema de traducción para que el orden de las letras presente un significado. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, necesito 3 voluntarios más. 4. Gracias, Laura. Gracias, Andrea. Laura, puedes continuar. Gracias. El lenguaje codificado por Dios dentro del DNA de una célula, el orden de sus moléculas no tiene sentido, pero en la bioquímica de cada célula existe un lenguaje, otras moléculas que dan sentido al orden existente. El DNA sin un sistema de lenguaje no tiene un sentido. Y un sistema, perdón, un momento, y un sistema de lenguaje sin el DNA tampoco funciona. La otra complicación es que el sistema de lenguaje que lee el orden de las moléculas del DNA está especificado por el mismo DNA. Este es otro de esos mecanismos que deben estar existentes, completamente formados. Sin, sin él la vida no resultará. Ok, listo. Muchas gracias. Siguiente, creo que es Yerly o Andrea. Andrea. Sí, señor. Porque es posible la lógica. La creencia en Dios es fundamental para el pensamiento lógico y la investigación científica. Piénsalo. ¿Por qué es posible el pensamiento lógico? Cuando razonamos utilizamos las leyes de la lógica. Por ejemplo, hay una ley o un principio de no contradicción que establece que uno no puede tener a, entre comillas, y al mismo tiempo no puede tener a, entre comillas, en la misma relación. Todos sabemos que esto es verdad, pero ¿por qué es verdad y cómo lo sabemos? La Biblia lo explica. Dios es consistente en sí mismo, Él no es contradictorio y esta ley armoniza con la naturaleza de Dios. Ok, gracias. Yerly. Dice, el orden y el diseño cósmico. Dios nos creó a su semejanza y por eso conocemos esta ley instintivamente. Dios la ha puesto en nosotros. El razonamiento lógico es posible porque Dios es lógico y nos ha creado a su imagen. Claro, que a causa de la caída a veces cometemos errores de lógica, pero si el universo hubiera nacido meramente por accidente, ¿para qué es posible el pensamiento lógico?
Si mi cerebro es simplemente el producto de mutaciones guiadas solamente por selección natural, entonces, ¿qué me hace pensar que puedo determinar lo que es verdad? La cosmovisión evolucionaria secular no puede explicar la evidencia del razonamiento lógico. Muchas gracias, Yerly. La base indispensable de la ciencia. La base, así también, solo una cosmovisión bíblica puede explicar la existencia de la ciencia, el estudio del, la existencia de la ciencia, el estudio del mundo natural. La ciencia depende del hecho de que el universo obedece a leyes ordenadas que no cambian arbitrariamente porque debería funcionar así. Si el universo fue un simple accidente, ¿por qué obedece a las leyes ordenadas de la lógica o cualquier otra ley que exista? ¿Y por qué no cambian constantemente esas leyes, así como cambian muchas otras cosas? La Biblia explica esto. Existen leyes ordenadas porque un dador de leyes lógico sostiene el universo de manera lógica y consistente. Este es como listo, esto es como, digamos que un ejercicio que se hizo de extraer como diferentes espacios de todo el capítulo para ayudarnos a poner en contexto una secuencia lógica de esta discusión. ¿Listo? Entonces, quiero hacer una pregunta y es, eh, ¿qué recuerdan ustedes que les enseñaron en el colegio y que digamos que les enseñó un maestro, tal vez no por su propia investigación, si tal vez hizo una lectura y buscó fuentes, sino que se nos enseñó en el colegio acerca del origen del universo? Pueden abrir su micrófono y contarnos su experiencia. ¿Qué recuerdas tú que te enseñaron acerca del origen del universo? Hola, buenos días. Buenos días, Aleja. Bueno, lo primero que recuerdo es las teorías del Big Bang. Es como lo primero que se vino a mi mente del colegio, ¿Qué recuerdas de la teoría del Big Bang que te haya, que que esté fue en tu memoria? producto, que fue producto de una explosión y que de allí se originó el universo. A partir de, digamos que como fue una explosión, entonces fueron diversas como partículas, por decirlo así, que formaron el universo, la Tierra, el mundo. También incluido allí, ¿no? Porque estamos hablando del universo como tal. Ok, listo. Gracias, Aleja. Listo. Alguien que me cuente, por ejemplo, ¿alguien también recibió esa misma información? Sí, el Big Bang también. Sí, también el Big Bang. Sí, es la que recuerdo. Ok, perfecto. Listo. Nos lo enseñaron, recordamos si nos lo enseñaron como estaba la palabra teoría en ese espacio o no era una teoría, sino era una explicación científica del universo, del origen del universo. Teoría, teoría del Big Bang. Ok, se habla de teoría. Entonces, bueno, segundo, quiero hacer otra pregunta y es, ¿ustedes recuerdan lo que cuando nosotros estábamos en el colegio, cuando estabas estudiando, ¿recuerdas cuál era la unidad más pequeña que existía en la materia? El átomo. El átomo, exactamente. ¿Alguien recuerda que le hayan enseñado de alguna otra unidad más pequeña en la materia que el átomo? Los electrones, neutrones y protones. Gracias, Araceli. Esos son efectivamente elementos que componen un átomo. Ajá, electrones, protones, neutrones. Sin embargo, ellos no funcionaban por sí mismos solos, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso?
sea, no estaban separados 100%. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. A lo largo de la vida, obviamente, como seres humanos, pues buscamos encontrar una explicación, incluso a lo que aparentemente para nosotros no tiene explicación. Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el relato de la Biblia, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que Dios empieza a revelarse de manera progresiva a la vida al ser humano, ¿sí? Se revela de manera progresiva. Entonces, vamos descubriendo cosas de Dios. De hecho, nosotros vamos viendo, por ejemplo, que quienes creyeron en Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, empezaron a descubrir y a ver a Dios en una faceta completamente distinta a la que antes habían visto. Y después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, seguimos descubriendo y vemos a través de las cartas del apóstol Pablo que se van revelando nuevas... se van revelando o se va revelando Dios al ser humano. Y no es lo mismo la conciencia que tenía el ser humano de Dios en el Génesis o en el Pentateuco versus la conciencia y la iluminación que tenía, por ejemplo, los profetas o la que tuvieron, por ejemplo, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, incluso la que nosotros tenemos hoy, porque ya nosotros vemos un panorama completo. Entonces, en la ciencia también ocurre exactamente lo mismo. Las épocas también estaban veladas por el tiempo, es decir, habían cosas que no tenían ninguna explicación y que progresivamente se fueron manifestando, se fueron desarrollando en el proceso, se fueron descubriendo incluso por la ciencia, por la física, y que mucho antes de que estas cosas se descubrieran, resulta que también ya estaban escritas en la palabra, no de manera directa, pero ahí estaban. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes recuerdan un versículo en el libro de Hebreos? No les voy a dar la cita, pero tal vez se acuerdan de él, ¿sí? Que hay algo con qué sostiene Dios el universo. Con su palabra. Exactamente, gracias Aleja. Ayer Araceli también hizo el ejercicio. Con su palabra, dice que Dios sostiene el universo con el poder de su palabra. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta dentro del proceso que nosotros estamos viendo, ¿sí? Que Jesucristo es esa palabra, es ese verbo hecho carne, pero resulta que cuando nosotros estudiamos, la unidad más pequeña que existía hasta ese momento en la naturaleza era el átomo. Pero resulta que unos científicos decidieron partir un átomo. O sea, sí, podemos ver y y habían propuestas de cómo podría ser un átomo. Se sabía que la unidad más pequeña era el átomo y bueno, recuerdo en las clases de biología que yo dibujé y expuse acerca de los diferentes modelos del átomo de Borg y bueno, de otros tipos de científicos que también estaban tratando de explicar cómo estaba organizado el átomo. Que sabían que existían protones, electrones, neutrones y que esa energía que estaba en el átomo se equilibraba dentro del mismo, pues a través de estos elementos que lo componían, pero que por sí solos, digamos que los electrones no flotaban en el universo así solos, sino que siempre estaban, hacían parte de un sistema que los hacía precisamente, digamos que un compuesto. Ahora, de la misma manera, los científicos, creo que fue en los años 90, decidieron decir, bueno, ¿cómo hacemos para partir un átomo por la mitad para saber qué hay por dentro? Y esos científicos tal vez eran como yo, que era capaz de desarmar un balín para saber qué tiene por dentro. Entonces, se inventaron el acelerador de partículas y era precisamente un acelerador, meter unos elementos químicos átomos en un acelerador, hacerlo girar de tal forma, a tal velocidad, casi a la velocidad de la luz, para poderlo atravesar, para ver si podían partir un átomo, ¿sí? Podían separar un átomo y lo lograron.
Y ahí es donde sale el acelerador de partículas y de ese tipo de cosas. Bueno, o sea, salieron muchas cosas que sirvieron para la ciencia, que hoy son muy útiles y todo eso, pero hicieron un descubrimiento y encontraron algo más pequeño que un átomo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es más pequeño que un átomo? Los quarks. Los cuantos, exactamente, los cuantos. Y de ahí es de donde viene la física cuántica. ¿Y qué son los cuantos? Los cuantos son elementos súper pequeños que hacen parte de los átomos, o sea, que componen un átomo. ¿Sí? Al separarlos quedaron los cuantos, que son supremamente diminutos, pero ¿alguien sabe de qué están hechos los cuantos? Científicamente comprobado por los científicos. ¿Qué son los cuantos? O esa información hasta allá no llegamos todavía. No, parece que no. Bueno, resulta que los cuantos son vibraciones, son sonidos. Ustedes saben que la música son vibraciones, ¿cierto? Y que las notas musicales son diferentes vibraciones en diferentes frecuencias. Por ejemplo, yo soy músico. Entonces la nota musical la vibra a 440 Hz, ¿sí? Y eso, de ahí es de donde vienen. Y hay otras notas musicales que vibran en una frecuencia distinta y podemos diferenciarlos. Entonces resulta que ellos encontraron que los cuantos emiten una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria, ¿sí? De los cuantos es un sonido. Resulta que ahí fue donde ellos descubrieron que el universo comenzó con un sonido. O sea, la creación del universo comenzó con un sonido, con un cuanto. ¿Y con qué se sostiene el universo? ¿Con qué se sostienen los átomos, la materia, todo lo que nosotros vemos, sentimos, conocemos e incluso no alcanzamos a percibir, pero que existe? Con la palabra de La Dios. palabra de Con un Dios. sonido, con la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, dice, cuando Dios dice algo, se introdujo a sí mismo en ese proceso de sostenimiento a través de su palabra. Miren cómo la ciencia logró demostrar algo que ya estaba escrito hace miles de años atrás por por el escritor de la carta a los hebreos, que se atribuye a Pablo en su mayoría. El universo entero está hecho de átomos y esos átomos están hechos de sonido. Y ese sonido, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Es con eso que Dios está sosteniendo el universo. Entonces, cuando nosotros razonamos hasta allí, encontramos específicamente que sí, nosotros necesitamos, o sea, nosotros necesitamos incluso convencernos a nosotros mismos y demostrarnos a nosotros mismos lo que la física ya está demostrando y que quién sabe qué otras cosas todavía en el futuro, la física y la ciencia, porque los científicos siguen curioseando con todo eso, podrán descubrir que probablemente ya estaban inscritos en su palabra, pero que probablemente no estaban escritos de manera directa, pero allí estaba. ¿Alguien aquí está de acuerdo conmigo que esa palabra de Hebreos tiene explicación científica en esto que descubrieron con los cuantos? ¿Tendría alguna relación o no tendría relación alguna? Honestamente. Sí, totalmente tiene relación. Efectivamente. Ahora, dentro de la teorización del Big Bang, pues lo que se dice y se ha dicho claramente es que pues nada, fue una explosión de un momento a otro, en un instante hubo una explosión. Y esa explosión, pero realmente esa explosión, ¿qué fue? No, fue una palabra que fue liberada por Dios. O sea, si existiese una manera de establecer, no fue una explosión de, de meter un montón de tornillos, tuercas en una habitación y ponerle un taco de dinamita, explotó y ¡pum! Salió un motor de un vehículo. No, fue algo diseñado por Dios y lo llamamos una explosión porque literalmente cuando Dios habla, suceden cosas, ¿sí? Entonces esa explosión
Lo único que está explicando y demostrando es efectivamente que la mente inteligente de Dios que diseñó como creador de todo el universo, porque Él está fuera del universo, ¿sí? De hecho, los que dicen, y aquí hay algo importante, esto es algo muy filosofal, pero en alguna ocasión alguien me dijo, Dios, compruébeme que Dios existe. Y yo le dije, Dios no existe. Si tomas en cuenta que la existencia es que algo ocupe un lugar y un momento en tiempo y espacio, debe ocupar un lugar. Y como Dios es más grande que el tiempo y el espacio, Él no puede ocupar un lugar de tiempo y espacio porque Él es absoluto, Él está por fuera de eso. Entonces no podríamos comprobar la existencia de Dios dentro de los términos de tiempo y espacio porque Él es más grande que eso, está fuera de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de todas estas teorías, encontramos que efectivamente es más fácil derribar y se necesita más fe para creer en, en la teoría del Big Bang que en la creación. Se necesita más fe en la teoría de la evolución como la propone Darwin, ¿sí? Que en la teoría, más bien, que en la verdad de la creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es más, la lógica nos enseña en todos los sentidos y en todos los ambientes que acabamos de leer, ¿sí? Que esa lógica nos enseña que siempre debe haber un diseñador y ese diseñador está implícito en absolutamente todo. Pero como nos enseñaron eso, no hacemos el ejercicio o bueno, cuando digo lo hacemos, no lo hacemos no como personas, sino como humanidad, digámoslo así. No llegamos a ese punto de llegar a este punto de cuestionarlo o de saber de dónde vino. Araceli, cuéntanos. Em, Cuando vos decís que Dios no existe, nos hacemos referencia al Antiguo Testamento cuando Jesús, cuando Moisés se le presenta ante la zarza ardiente y le dice, yo soy. O sea, él es atemporal. Entonces digo, uniendo Hebreos con Éxodo, tiene mucha lógica, ¿no? O sea, decir, Dios no existe porque no está contenido ni en tiempo ni en espacio, pero sí podemos decir que Dios es desde antes hacia el infinito. Correcto, gracias Araceli. Me parece una complementas perfectamente la frase para poderlo establecer exactamente. Que Dios no pueda explicarlo en términos de existencia, no significa que no sea. Y efectivamente, Él es desde antes de que existiera todo. Muy bien. De hecho, hay un versículo que dice que Dios sostiene el universo en la palma de su mano. O sea, y el universo es infinito, o sea, es casi infinito. Recuerdo que cuando me enseñaron a mí me decían que era infinito. Después se descubrió que no era infinito y que de hecho está expandiéndose todo el tiempo. ¿Por qué se está expandiendo? A veces les digo, ¿por qué creen que el universo se está expandiendo? Bueno, porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Y si Él dio una orden, esa orden no se puede detener y si dio una orden de que existiera, pues tiene que seguir existiendo y tiene que seguirse expandiendo hasta que Dios diga lo contrario. Y eso nos muestra efectivamente la verdad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios, efectivamente, y también nos muestra que o sea, un Dios tan grande es imposible de explicar y meter en una mente tan pequeña como la que puede ser la nuestra. ¿Sí? Por eso desafía cualquier tipo de lógica humana. ¿Listo? Quiero preguntarles hasta ahora, ¿qué otro tipo de reflexiones pueden salir de esto que hemos venido hablando? De ver a Dios explicado a través de la ciencia y su inteligencia y su diseño perfecto. ¿No hay alguna otra reflexión todavía? Pues algo muy sencillito es que cada día, en mi caso personal, digamos, cuando dijeron que vamos a hacer club de lectura de este libro, dije, wow, creo que voy a aprender mucho y creo que cada día me sorprendo más de eso, o sea, como que es el asombro de ver que realmente el Señor, o sea, que todo está en la palabra, que todo se relaciona, que de verdad no, lo que decías tú, no, es imposible
no creer en la palabra porque ya todo estaba ahí escrito. Entonces es como ese asombro que el Señor me permite cada día a leer su palabra, también como en esos tiempos de devoción en que el Señor nos va mostrando más, pero también a través de este tipo de libros y de la ciencia, que yo digo, por ejemplo, ahorita lo de los cuentos, yo que como de verdad no lo sabía, y yo decía, pues sí tiene mucho sentido, entonces es como el Señor nos sorprende cada día aún más. Gracias, profe Angie. Perfecto. Joana, Bendiciones, muy buenos días. Bueno, viendo el libro y reflexionando con respecto a lo que se ha venido hablando, pues yo creo que la mayor prueba científica de la existencia de Dios ni siquiera está en las cosas materiales como se está hablando, ¿no? Sino en las mismas leyes matemáticas que gobiernan esas leyes naturales, ¿no? O esas cosas materiales. Entonces, cuando la ciencia estudia, por ejemplo, lo que su merced decía, el átomo, los quarks o el mundo cuántico mismo, pues realmente lo que encontramos no es caos realmente, es orden, ¿no? Es un orden matemático, es un orden perfecto, es ese diseño milimétrico que el Señor se estableció Él en crear en su perfecta armonía e inmensidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que si todas las fuerzas que sostienen a esos componentes tan microscópicos variaran en un solo decimal, pues ni siquiera la materia existiría, ¿no? No existiría nada, ni el universo, totalmente se desarmaría todo lo que vemos a nivel físico. Y ni siquiera los grandes científicos podrían explicar de dónde salió esa precisión, y ni siquiera lo pueden explicar. Entonces, sí, mi reflexión, como preguntaba el pastor, es que yo estoy segura que Dios creó el universo, las leyes físicas, con sus propias leyes que van allí inmersas. Y la ciencia real, pues no creo que contradiga a Dios realmente. Eh, por el contrario, yo creo que demuestra que el universo tuvo un inicio absoluto y que está perfectamente calibrado y que obviamente exige la existencia de una mente, como dicen ellos, inteligente, suprema, superior. Detrás de cada una, hasta de la más mínima partícula, más que un cuanto, ni aún ni siquiera lo que se hayan podido inventar o lo que no se sepa. Entonces, yo creo que estudiar la ciencia a fondo, solo nos hace admirar más cada día la lógica y la grandeza de ese gran diseñador, creador, arquitecto, matemático, físico, cuántico, mejor, etcétera, etcétera. Listo, pastor. gracias, Joana, por esa reflexión, por meterle matemática a esto y efectivamente a la perfección de las leyes que tú mencionas que sostienen precisamente el funcionamiento de todo, porque no solamente es la materia, sino también lo que la sostiene y lo que la ordena. Súper gracias por la reflexión y como tú misma lo dices, bueno, realmente yo creo que la ciencia nunca ha estado en contra de Dios. Probablemente pueden haber algunos científicos que hayan estado en contra de Dios, pero en sí mismo la ciencia no está en contra de Dios porque la ciencia le pertenece a Dios y Él la diseñó, Él la inventó. Así que cuando se estudia la ciencia, realmente están estudiando a Dios. Gracias. Andrea. Gracias, pastor. Lo escuchaba y escuchaba a quienes han intervenido y se venía a mi mente Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces creo que reflexionaba mientras escuchaba en ese texto. Creo que a mí me sorprende ver que a veces uno se está frente a la escritura y podría verla limitada en los 66 libros, pero cada vez que uno está frente a un texto, frente a ella, pues ve esa profundidad y ese asombro que produce estar en ella. Y asimismo es todo lo que él va revelando a nosotros, porque realmente pues es una revelación cada vez que para un científico o todo esto, pues hay un descubrimiento, realmente el Señor reveló de lo que Él es. Entonces, eso pensaba, pensé en Romanos.
11:33. Gracias, Andrea. Qué gran texto estás trayendo a colación al respecto y me parece supremamente útil y apropiado para este momento y para este espacio. Exactamente. También hablando del libro de la carta a los Romanos, recuerdo el primer capítulo de Romanos, el versículo 20, creo que es, sí, el apóstol Pablo escribe que hay cosas que son invisibles de él, pero que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Creo que en este sentido es lo que tú citas. Y también dice que es aún la naturaleza, en la naturaleza misma, da testimonio de Dios para aquellas personas que todavía no le conocen, ¿sí? Hablamos específicamente probablemente de culturas, civilizaciones en la historia de la humanidad, incluso presentes, que a través de la misma naturaleza pueden ver a Dios reflejado. Y incluso si entramos allá en ese tema, ya saliéndonos de lo científico y entrando un poquito a lo histórico, por ejemplo, aquellas culturas antiguas que no habían sido evangelizadas, las civilizaciones, por decir así, porque ya eran civilizaciones o culturas precolombinas en América, por ejemplo, que adoraban deidades como el sol, la luna, etcétera, etcétera. De alguna forma, lo que estaban viendo era un reflejo de Dios en algún sentido. Obviamente no lo podían reconocer, no tenían todavía la revelación del Espíritu Santo ni nada de esto para poderlo entender, pero reconocían que había algo superior. Y ahí es donde viene el punto, ¿sí? Y es entender que en algún sentido u otro, todo ser humano reconoce que hay algo superior a sí mismo, que no siempre lo puede reconocer, en muchas ocasiones también hace parte del velo que el enemigo coloca en el entendimiento de las personas, porque hay personas que son muy inteligentes, pero en medio de su inteligencia son necias, se hacen demasiado necias. Y, y puede incluso ocurrirnos a nosotros en muchos aspectos. Incluso a veces ocurre en el estudio de la palabra. A veces estudiamos tan juiciosamente la palabra que creemos, nos creemos tan sabios que nos volvemos necios, precisamente por eso. Y de eso se trata básicamente, de que siempre nos se ha quitado a nosotros y a los chicos hoy en día en la educación, podamos entender que ellos son un repositorio, ¿sí? O sea, estamos depositando, ellos reciben y creen lo que en muchos sentidos, lo que uno se les dice. Así como nosotros lo recibimos, lo creímos y lo asumimos. Probablemente no lo desarrollamos en nuestra vida y pues para nosotros era simplemente para pasar una materia, saber qué era el Big Bang, qué era la evolución de las especies y todo eso. Pero que hoy en día, en el mundo de la información, donde estamos más informados, donde hay mayor información, especialmente, pues todos aquí somos educadores, educamos en casa, educamos en un salón virtual como este, educamos en la iglesia, educamos en muchos escenarios, eh, podamos incluso encontrar la manera de hallar a Dios en cada conversación y en cada situación que vivimos en la vida, porque Él está presente en todos estos elementos tan sencillos de la vida, se puede haber reflejado el Señor. Y de eso se trata precisamente ese espacio en el que nos encontramos en este momento. Sí, complemento también Salmo 90 y Salmo 147 dice, Dios es eterno y está fuera del tiempo y su entendimiento es infinito. Ahí hacemos relación también a lo que nos contaba Araceli de que Dios es, ¿sí? Y Colosenses confirma, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo, dice todo, y todo es un absoluto, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Que es Cristo. Entonces, el enemigo va a querer siempre que los chicos, digamos, los seres humanos, desde muy pequeños, sí, creamos que somos un accidente biológico sin propósito, sí. Incluso toda la lucha cultural que estamos viviendo desde lo espiritual con la ideología de género lo que hace es intenta precisamente negar esa lógica biológica y científica en el asunto, ¿sí? Y que el hombre se hace a sí mismo y elige hacerse a sí mismo.
Es necio pensarlo y piensa uno, ¡ay, qué horrible! O sea, qué clase, pero son engañados y seducidos por eso. Pero pues la ciencia real nos está gritando que hay un diseñador, ¿sí? Eh, que nuestro trabajo cada semana es precisamente eh, pedirle al Señor que nos ayude a revelar y mostrar a Dios en cada una de las cosas que hacemos, enseñamos, razonamos, revisamos, incluso aquello que nos desafía. Nosotros fuimos planificados con amor, fuimos diseñados con precisión y estamos sostenidos por un Dios que es lógico, real, personal, que habla y que sigue hablando y que su palabra sigue cumpliéndose y que por eso dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Es el poder creador de Dios en acción en todo sentido y en toda situación y en toda circunstancia operando en nuestras vidas, ¿sí? Y pues estos ejercicios de poder colocar estas teorías sobre la mesa nos ayudan precisamente a, a ver precisamente en algún sentido la necesidad del hombre en algún sentido, o sea, la necesidad de los seres humanos en algunos sentidos, pero también la gracia y el favor de Dios que a pesar de que el hombre no pueda creer o le sea difícil creer, Dios sigue siendo Dios. Y Dios no está limitado por nuestra propia opinión o entendimiento. ¿Sí? Al contrario, en su gracia y en su favor nos espera, nos tiene paciencia hasta que logremos comprender y entender cuáles son las insondables riquezas de su gracia y de su gloria en nosotros. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra reflexión que quieran compartir antes de finalizar? Cuando miro para este lado es porque tengo mi pantalla de este lado. ¿No? Eso sería todo, mis queridos, mis queridas, porque estoy hoy bendecido por, por la presencia de muchas mujeres. No sé si hay algún hombre aquí en la sala además de mí. David Santiago, ah, sí, ahí está. Perfecto. Listo. Quisiera invitar entonces a alguno de ustedes, por favor, que cerremos este espacio en oración, principalmente que el Señor nos permita no solo verlo y reconocerlo, sino transmitir este conocimiento y esta iluminación que el Señor nos da a través de su enseñanza de la palabra y precisamente de esa iluminación que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón de mostrarnos cosas para transmitirlas precisamente a los chicos y chicas que Él nos presta sus oídos para enseñar. Si quieres, yo hago la oración Perfecto, y profe Pau. quería, bueno, en el chat quedó el enlace para que podamos comprar el libro los que no lo tengamos. Y hay algo importante que había en el libro y está en la página 5 y es una pregunta que dice, ¿cómo reconocemos la evidencia de inteligencia en todo lo que está alrededor, ¿cierto? Entonces, ahí en este libro veíamos que en este primer capítulo, habían partes en las que hablaban sobre el diseño, sobre un diseñador, sobre que alguien creaba algo y esa perfección nos hacía ver que había un diseñador, ¿cierto? Y que eso mismo pues lo podemos traer a la naturaleza tan perfecta y tan bien estructurada que no podría ser obra del azar, ¿cierto? Entonces vamos a finalizar. Quiero compartirles el capítulo que sigue. El capítulo que sigue nos lo va a orientar la profe Luz Ángela y es el capítulo 2. ¿Listo? Tenemos estas reuniones cada 15 días. Los padres, como también son educadores, pueden participar con nosotros, los docentes, los administrativos, todos los que quieran participar. Y por aquí entonces está el capítulo 2 para que ustedes vayan comprando el libro los que falten y vayan leyendo el capítulo 2. Estos capítulos a veces son un poco ladrilludos, no sé si el capítulo 1 les pareció ladrilludo, pero pues la idea es que lo podamos estudiar, que nos sentemos, que lo leamos, que le dediquemos tiempo, que también tomemos la Biblia, hay muchas bases bíblicas en este libro, entonces la idea es que lo podamos estudiar. Entonces, Luz Ángela nos va a orientar el tiempo el 29 de julio a las 7 de la mañana para que todos
podamos estar también presentes ese día. Y vamos entonces a orar ya para finalizar. Señor y Padre Celestial, te agradecemos Dios por este tiempo que nos permites. Gracias Señor porque nos permites aprender un día más, nos permites entender acerca de tu palabra, de la creación, de la evolución, de todo lo que vimos hoy. Te pedimos, Señor, que estos conceptos se queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, a comprender lo que tú quieres que entendamos. Ayúdanos, Señor, a orientarnos siempre de la mejor manera. Que el conocimiento no nos envanezca, sino que nos haga crecer en ti. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, por nuestras familias, por esta academia, Homie, en la que nos permites estar. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido de alguna manera. En tu nombre santo. Amén. Bueno, gracias a todos por ingresar. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Dios los bendiga. Buen día para todos. Gracias, buen día. Gracias, Chao. bendiciones. Muchas Gracias. gracias. Los bendiga. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pastor René. Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes. Bendición. Chao, chao.